السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy voy a relatar más detalles que se registran en relación con el viaje hacia Tabuk, que he estado mencionando en los sermones anteriores. Como se mencionó, algunos hipócritas se negaron a unirse a la expedición y presentaron diversas excusas. Además, incluso después de llegar a Medina, encontramos narraciones de las excusas y justificaciones de los hipócritas para no unirse a la expedición. De hecho, esto también se menciona en el Sagrado Corán. Era costumbre del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que cuando regresaba a Medina de un viaje, primero iba a la mezquita y ofrecía 2 unidades de oración voluntaria. Cuando el santo profeta regresó de Tabuk, entró en Medina en la última parte de la mañana y primero ofreció 2 unidades de oración voluntaria en la mezquita. Esta era su costumbre después de regresar de un viaje, como he mencionado. Después de completar la oración voluntaria, permaneció en la mezquita y la gente comenzó a reunirse para verle y saludarle. También se reunieron aquellos que no fueron, debido a su débil fe y a su hipocresía. Los hipócritas, en particular, cuyas esperanzas habían quedado reducidas a polvo, comenzaron a hacer juramentos y a ofrecer más excusas y justificaciones para salvarse de más vergüenza y bochorno. Los historiadores escriben que eran alrededor de 80 individuos. Sin embargo, según algunas narraciones, eran más. El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, aceptó sus excusas superficiales. Tomó su compromiso de lealtad, oró por su perdón y dejó su estado interno en manos de Allah. Sin embargo, este crimen de los hipócritas era imperdonable. Por lo tanto, Dios Altísimo le informó al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, acerca de ellos a través de una revelación que eran personas tan impuras que Dios no estaría complacido con ellos. Así es. Así en la Sura Al-Tawbah, Dios Altísimo dice en relación a estas personas: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى Y pondrán excusas cuando regreses con ellos. Di: no os justifiquéis, no os creeremos. Dios ya nos ha informado sobre los hechos acerca de ti. Y Dios observará vuestra conducta y la de su mensajero. Luego seréis devueltos a aquel que conoce lo oculto y lo visible, y os informará de todo lo que hacíais. Cuando regreséis a ellos, os
pedirán, jurando por Allah, que les dejéis, así que déjalos en paz. Ciertamente son una abominación, y su morada es el infierno, retribución justa por lo que han hecho. Te jurarán que puedes estar contento con ellos. Si vosotros estáis complacidos con ellos, Dios no estará complacido con los rebeldes. Respecto a los que se quedaron atrás de la batalla de Tabuk, Dios expresó su severo descontento con ellos, como es evidente en estos versículos. Fueron declarados pecadores. Al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios, sean con él, se le prohibió ofrecer sus oraciones funerarias o rezar en sus tumbas. Además, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم además se les كافرون. impuso la restricción de que en el futuro no participarían en ninguna campaña ni serían incluidos en ninguna batalla. Por tanto, Dios Altísimo dice, los que se las ingeniaron para quedarse atrás se alegaron de haberse quedado rezagados, contradiciendo al mensajero de Allah y mostrándose reacios a esforzarse con sus bienes y sus bienes por la causa de Allah. Dijeron, no salgáis durante el calor. Diles, el fuego del infierno tiene un calor más intenso. Si pudieran entender, deberían reír poco y llorar mucho como pago de lo que ganaron. Y si Allah te devuelve a un grupo de ellos y estos te piden permiso para partir al combate, diles, nunca partiréis conmigo y jamás combatiréis a un enemigo junto a mí. La primera vez optasteis por quedaros sentados en casa. Permaneced ahora, por tanto, con los que se quedan detrás. Nunca reces por ninguno de ellos cuando muera, ni permanezcas de pie sobre sus tumbas para orar, porque no creyeron en Allah ni en su mensajero y murieron en estado de desobediencia. Y no te dejes cautivar por sus bienes ni por sus hijos. Allah solo pretende castigarlos por medio de ellos en este mundo y que sus almas partan mientras sigan siendo incrédulos. Estos también son versículos de la Sura Al-Toba. Había 4 tipos de personas que se quedaron de la batalla de Tabuk. Los primeros fueron aquellos individuos afortunados que permanecieron bajo
la instrucción del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, para cumplir con un deber necesario, como Hazrat Ali, Ibn Maktum, Muhammad bin Maslama y otros. Esta es la primera categoría. Los segundos fueron aquellos que fueron excusados por razón de discapacidad o enfermedad. Eran extremadamente pobres y débiles y no poseían medio de transporte. Respecto a ellos, Dios Altísimo declaró que poseen una excusa genuina y que Él los ha perdonado. De hecho, como se mencionó anteriormente, el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo acerca de ellos que estaban con nosotros donde quiera que estuviéramos, lo que significa que Allah los incluyó en la misma recompensa y bendiciones espirituales como aquellos que habían partido. La tercera categoría son los hipócritas, cuya conducta ha sido fuertemente condenada y respecto de quienes el Sagrado Corán ha decretado desagrado permanente, castigo severo y advertencia. La cuarta categoría estaba formada por aquellos que se quedaron solo por pereza. Entre ellos, 3 compañeros son especialmente notables: Hazrat Ka'b bin Malik, Hazrat Murara bin Rabi y Hazrat Hilal bin Umayya. Respecto a estos 3 compañeros, se reveló este versículo del Sagrado Corán. कि वअलस्सलासति الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Y hacia los 3 que permanecieron atrás, hasta el punto de que la tierra les pareció demasiado estrecha a pesar de toda su extensión, y sus almas también se les constriñeron y quedaron convencidos de que no tenían refugio frente a Allah, excepto en Él mismo. Entonces se volvió a ellos con misericordia, para que pudieran retornar a Él. En verdad, Allah es remisorio, con compasión, y es misericordioso. Es decir, aquellos 3 que quedaron atrás, cuyos detalles de su incidente se narran a continuación en una narración de Sahih Bukhari. El propio Hazrat Ka'b bin Malik relató. Todo este relato afirma: nunca me quedé atrás en ninguna expedición que emprendió el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, excepto en la expedición de Tabuk. Sí, yo también me quedé atrás de la batalla de Badr, pero el santo profeta no expresó su descontento con nadie que estuvo ausente de esa batalla. El santo profeta solo había salido con la intención de interceptar una caravana de los Quraysh, pero Allah los puso cara a cara con el enemigo sin la intención de luchar. También estuve con el santo profeta en la noche de Aqaba, cuando nos comprometimos firmemente a permanecer firmes en el Islam. Y no desearía haber estado presente en Badr a cambio de esa noche. Consideró que la promesa de esa noche en Aqaba era mayor que estar en Badr, aunque la gente que participó en Badr era más conocida. En cuanto a mi condición, nunca había sido tan fuerte y próspero como la era en ese momento. Está comentando el incidente durante la expedición Tabuk, cuando era muy próspero y fuerte. Cuando me quedé rezagado del santo profeta en esta expedición, por Dios, nunca había poseído tantos camellos. En la preparación de esta expedición, reuní 2 camellos
Siempre que el santo profeta tenía la intención de partir para una campaña, da más detalles. Generalmente ocultaba su verdadero destino, indicando otra dirección, lo cual era una estrategia de guerra del santo profeta. La paz y bendición de Dios sean con él en ese momento. Sin embargo, cuando esta expedición tuvo lugar, el santo profeta partió en medio de un calor intenso y ante él le relataba un largo viaje a través de tierras áridas, enfrentándose a un poderoso enemigo en gran número. Así el santo profeta informó abiertamente a los musulmanes sobre sus circunstancias. No mantuvo en secreto este destino y les dijo que iban en esta expedición para que pudieran prepararse adecuadamente para este combate. Más bien, les dijo exactamente qué dirección pretendía tomar. Los musulmanes eran grandes en número, junto con el santo profeta, y no había ningún registro o constancia escrita en la que se pudiera registrar su número. Hazrat Ka'b se refería al hecho de que no había ningún registro en el que constará quién iba y quién no. Hazrat Ka'b decía, no había ninguna persona que deseara estar ausente, excepto esperando que su ausencia permaneciera oculta para el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él. A pesar de no estar registrado en ninguna parte, uno no podría imaginar que permanecería oculto del santo profeta estando ausente, hasta que la revelación de Dios Altísimo acerca de él descendiera. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, emprendió esta expedición en un momento en que los frutos habían madurado y las sombras eran benignas. El santo profeta comenzó a prepararse para el viaje y junto con él los musulmanes también comenzaron su preparación. Yo iba a partir por la mañana, narra sus propias circunstancias para preparar junto a ellos las provisiones del viaje. Tenía la firme intención de ir. Regresaba sin haber hecho nada. Debido a la pereza, no hacía los preparativos necesarios. En mi corazón me decía, puedo prepararme, lo haré mañana. Este pensamiento me llevó a postergarlo hasta que llegó el momento en que la gente sintió la urgencia de viajar y el santo profeta partió una mañana y los musulmanes también partieron junto a él. No había hecho ningún preparativo para el viaje. Pensé que 1 o 2 días después de la partida del santo profeta me prepararía y luego me uniría a él. Después de que él se marchara, salí a la mañana siguiente para preparar el viaje, pero volví sin haber hecho nada. Al día siguiente fui y regresé sin haber completado nada. Y así siguió siendo hasta que el ejército, que avanzaba rápidamente, se alejó mucho. También decidí que saldría en su búsqueda para alcanzarlos y ojalá lo hubiera hecho, pero tampoco estaba en mi destino. Después de la partida del santo profeta, cada vez que salía y me encontraba con la gente y me movía entre ellos, me entristecía el hecho de ver solo a personas etiquetadas como hipócritas o entre los débiles. Veía a personas a quienes Dios había declarado excusadas. El santo profeta también se acordó de mí en ese momento, cuando llegó a Tabuk. En ese momento estaba sentado con la gente en Tabuk y dijo, ¿dónde está Ka'b? Una persona de entre los Banu Salema dijo, oh mensajero de Dios, sus 2 mantos y el hecho de que mirará a derecha e izquierda le han retenido, lo que significa que quizá debido a su arrogancia u orgullo no ha venido. Hazrat Mu'adh bin Jabal, al oír esto, dijo, refiriéndose a la declaración de este compañero, qué malvada ha sido su afirmación sobre Ka'b. Por Dios, oh mensajero de Dios, solo hemos visto cosas buenas en él. Cuando el santo profeta oyó esto, permaneció en silencio. Ka'b bin Malik solía decir, cuando me llegó la noticia de que el profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, regresaba, me preocupé y empecé a pensar en mentir, con lo que el día siguiente podría salvarme del disgusto, inventándome una excusa. En mi hogar consulté a todas las personas sabias sobre este asunto. Cuando se dijo que el santo profeta había llegado, todos esos pensamientos falsos desaparecieron de mi corazón y comprendí que nunca podría salvarme de la ira del santo profeta mediante nada que contuviera falsedad. Por lo tanto, decidí que hablaría con sinceridad al santo profeta. Finalmente llegó. Cuando regresaba de
cualquier viaje, primero entraba en la mezquita y realizaba 2 unidades de oración en ella, y luego se sentaba para reunirse con la gente. Cuando hizo esto, los que se habían quedado atrás se le acercaron y comenzaron a poner excusas y a jurar por ellas. Y en total eran algo más de 80 personas. El santo profeta aceptó sus excusas externas, aceptó sus pactos de lealtad, rezó por su perdón y confió su condición interior a Dios. Entonces me presenté ante el santo profeta. Cuando le transmití mis saludos, él sonrió con la sonrisa de una persona enfadada. Era una sonrisa, pero de disgusto. Entonces dijo: acércate. Caminé, me acerqué y me senté frente a él. Me preguntó: ¿qué te ha retenido? ¿No compraste una montura? Le respondí: sí, por Dios, soy una persona que... Si me sentara frente a cualquier otra persona del mundo que no fuera usted, pensaría que seguramente me salvaría de su ira, poniendo una excusa. Se me ha concedido la capacidad de hablar bien, pero juro por Dios que entiendo perfectamente que si hoy le digo alguna falsedad con la que quede satisfecho conmigo, Dios pronto hará que se sienta disgustado conmigo. Y si le digo la verdad, por lo que se enfade conmigo, entonces espero el perdón de Dios por ello. Continúo diciendo: no, por Dios, no tenía excusa alguna. Por Dios, nunca estuve tan bien preparado y acomodado como en el momento en que me quedé atrás. Y no le seguí a usted. Santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Cuando el santo profeta escuchó esto, dijo: ha dicho la verdad. Levántate y vete, y espera hasta que Dios decida sobre ti. Dijo: ha dicho la verdad, pero ahora vete. Dios decidirá cómo serás tratado. Me levanté y me fui, y algunas personas de los Bani Salema también se levantaron y me siguieron. Me dijeron: por Dios, no sabemos si has cometido alguna mala acción antes de esto, y ni siquiera has sido capaz de dar una excusa al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. ¿Cómo hicieron aquellos que se quedaron rezagados? La oración del mensajero de Dios, pidiendo perdón por ti, habría sido suficiente para que tus pecados fueran perdonados. Por Dios, estas personas continuaron culpándome, hasta que yo también tenía la intención. Dice que su intención cambió, de que debería regresar y refutar lo que había dicho anteriormente, es decir, que su intención era decirle que lo había emitido antes era incorrecto y que presentaría alguna excusa ante el santo profeta. Entonces a esos compañeros que me animaban diciendo: ve, pide perdón, presenta alguna otra excusa, les inquirí. Les pregunté: ¿hay alguien más conmigo que haya hecho este tipo de confesión ante el santo profeta y haya declarado la verdad? Dijeron: sí. Hay otras 2 personas que también han dicho lo mismo que tú y también han recibido la misma respuesta que tú. Dije: ¿quiénes son? Dijeron: Murara bin Rabi Amri y Hilal bin Umayya Waqifi. Mencionaron a 2 hombres justos que también habían participado en la batalla de Badr. Ambos eran un ejemplo para mí. Cuando la gente me mencionó a estos 2, me fui. El santo profeta prohibió a los musulmanes hablar con nosotros, es decir, no volví para presentar una excusa, sino que me fui a mi casa. El santo profeta instruyó a la gente para que no interactuara con nosotros, refiriéndose a los que se habían quedado atrás. La gente empezó a evitarnos, como si fuéramos unos completos desconocidos. Esto continuó hasta que sentí como si la tierra me engulliera. Las casas ya no eran como estaba acostumbrado. Permanecimos en este estado durante 50 noches. Mis otros 2 compañeros se encerraron en sus casas por el dolor y se pasaban los días llorando. Yo era más joven que ellos y por lo tanto físicamente más fuerte para soportar el dolor. Salía de mi casa para unirme a los musulmanes durante las oraciones, congregaciones y paseaba por los mercados. Pero nadie interactuaba conmigo. También iba a ver al santo profeta y le decía: la paz a usted. Mientras estaba sentado en su lugar de culto,
Solía preguntarme si había movido los labios para responder a mi saludo. Intentaba mirarlo desde el reojo, rizando cerca de mí para poder verle. Cuando yo rezaba, a veces él miraba en mi dirección, pero cuando yo le miraba, él apartaba la mirada de mí. Esto continuó hasta que las miradas de los espectadores se volvieron insoportables para mí. Así que me fui y trepé por la pared del jardín de Abu Qatada. Era el hijo de mi tío paterno y le quería más que a nadie. Entró a escondidas en el lugar por la puerta principal para permanecer oculto. Le saludé con el saludo islámico, pero por Dios, ni siquiera que me respondió. Le pregunté, oh Abu Qatada, te pido que jures por Dios y me digas, no amo yo a Dios y a su mensajero. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Se quedó callado. Le volví a preguntar, pidiéndole que jurar por sí mismo. Volvió a quedarse en silencio. Entonces le pregunté lo mismo una vez más, y él respondió, Dios y su mensajero saben más. Estas palabras hicieron que se me llenaron los ojos de lágrimas, y me di la vuelta. Trepé por la pared y regresé. En este estado, Hazrat Kaab escribe, mientras caminaba por los mercados de Medina, observé que uno de los nabateos de Siria, que había venido a vender grano, preguntaba a la gente por el paradero de Kaab bin Malik. La gente empezó a indicarle que se dirigiera hacia mí, y él se acercó y me entregó una carta del rey de Ghassan. La carta decía, tras los saludos, que me ha llegado a oídos que tu compañero te ha tratado con dureza y te ha dejado de lado, cuando Dios no te hizo nacer en una familia que sufre humillaciones o desgracias tales que deberías ser desperdiciado de esta manera. Ven con nosotros y te trataremos con compasión. Cuando leí esta carta, supe que se trataba de otra prueba más. Ya estoy pasando por una prueba. Esta carta del rey es sin duda otra más para aumentar mi avaricia, comenta. Y llevé la carta a un horno que estaba encendido y la tiré allí. Cuando habían transcurrido 40 de las 50 noches, vi un mensajero que traía un mensaje del santo profeta. Dijo, el mensajero de Dios ordena que te separes de tu esposa. Le pregunté, ¿debo divorciarme de ella o hacer otra cosa? El hombre respondió, mantente alejado de ella y no interactúes con ella. El hombre les dijo a mis dos compañeros que hicieran lo mismo. Le dije a mi esposa que se fuera a vivir con su familia hasta que Dios Altísimo decidiera qué hacer conmigo. Hazrat Kaab continúa. A la esposa de Hilal bin Umayya también se le impuso la misma restricción, que no debía hablar con él. Entonces ella se acercó al santo profeta y le dijo, oh mensajero de Dios, Hilal bin Umayya es muy anciano y no tiene sirviente. Le molestaría que le sirviera, que le cocinara y le lavara la ropa. El santo profeta respondió, no me desagrada, pero él no debe acercarse a ti. Solo puedes servirle de esa manera. Ella dijo, por Dios, él no está en condiciones de sentirse atraído hacia nada de eso. Por Dios, desde el mismo día en que le sobrevino este asunto, no ha dejado de llorar. Hazrat Kaab continuó diciendo, algunos de mis parientes me dijeron, ¿por qué no vas también al mensajero de Allah y le pides un permiso similar con respecto a tu esposa, para que ella pueda servirte tal como él le dio permiso a la esposa de Hilal bin Umayya? Dije, por Dios, nunca pediré permiso para eso al mensajero de Allah, y no sé qué respuesta me dará. Además, yo soy joven, mientras que él es mayor. Después de eso, permanecí en este estado durante 10 noches más, hasta que pasaron 50 noches desde el momento en que el santo profeta prohibió a la gente hablar con nosotros. Pasaron 50 noches en este estado. Cuando se cumplieron los 50 días de este boicot, una mañana había realizado la oración del Fajr y estaba sentado en el tejado de una de mis casas. Me encontraba en el mismo estado de Dios ha descrito. Mi alma se sentía oprimida dentro de mí y la tierra, a pesar de su inmensidad, se había vuelto estrecha para mí. En ese momento, en ese mismo estado, de repente oí la voz de un hombre que gritaba con todas sus fuerzas desde la cima del monte Sala, oh Kaab bin Malik,
Alégrate. Al oír esto, caí postrado, dándome cuenta de inmediato de que la dificultad se había disipado. Porque cuando el santo profeta terminó la oración del Fajr, anunció que Dios, en su misericordia, había perdonado nuestro error. Al oír esta proclamación, la gente se apresuró a darnos buenas noticias y se enviaron emisarios para llevar la misma alegre noticia a mis dos compañeros. Un hombre vino galopando hacia mí a caballo, mientras que otro, un hombre de la tribu de Islam, corrió a pie y subió la montaña para dar la buena noticia. De hecho, su voz me llegó más rápido que la del jinete. Había un hombre que se dirigía hacia él a caballo, pero otro optó por subir a una colina y anunciar la noticia desde allí. Cuando el hombre cuya voz había oído finalmente llegó con las buenas noticias, inmediatamente me quité ambas prendas y se las puse como regalo en agradecimiento por traerme las buenas noticias. Por Dios, en ese momento no poseía nada más que esas dos prendas. Entonces pedí prestadas otras dos prendas de vestir. Me las puse y me dirigí hacia el santo profeta. A medida que avanzaba, grupos de personas se me acercaban unos tras otros para felicitarme por la aceptación de mi arrepentimiento. Dijeron: alégrate, pues Dios te ha concedido su misericordia y ha aceptado tu arrepentimiento. Hazrat Kab sigue explicando. Finalmente entré en la mezquita y vi al santo profeta sentado allí, rodeado de gente. En cuanto Talha bin Ubaidullah me vio, se apresuró a acercarme a mí, me estrechó la mano y me felicitó. Por Dios, entre los muhajirin nadie más se levantó para saludarme excepto él. Y nunca olvidaré esta amabilidad de Talha. Hazrat Kab decía, cuando saludé al santo profeta con saludos de paz, su rostro se iluminó de alegría y él respondió diciendo: alégrate por el mejor día que jamás hayas vivido desde que tu madre te dio a luz. Le preguntó el mensajero de Allah: ¿esta buena noticia proviene de usted o de Dios Altísimo? Él respondió: no, proviene de Allah. Cuando el santo profeta estaba feliz, su rostro brillaba como si fuera un trozo de luna y podíamos reconocer su felicidad por el resplandor de su semblante. Cuando me senté ante él, le dije: oh mensajero de Allah, en agradecimiento por haber aceptado mi arrepentimiento, deseo donar todas mis propiedades en caridad para Allah y su mensajero. El santo profeta dijo: guarda parte de tu riqueza, pues eso será mejor para ti. Yo dije: entonces me quedaré con la parte que poseo en Jeba. Además dije: oh mensajero de Allah, Dios me ha salvado por mi sinceridad y como parte de mi arrepentimiento, solo diré la verdad mientras viva. Por Dios, no conozco a ningún musulmán al que Dios haya puesto a prueba y haya favorecido más por decir la verdad que a mí. Desde el momento en que confesé la verdad ante el santo profeta hasta el día de hoy, nunca he pronunciado deliberadamente una mentira. Y espero que Dios continúe protegiéndome de la falsedad mientras viva. Entonces Dios reveló a su mensajero: Allah ciertamente se ha vuelto con misericordia hacia el profeta y hacia los emigrantes y socorredores de lo que los siguieron en la hora de la angustia, después de que los corazones de un grupo de ellos estuvieran a punto de desviarse, y de nuevo retornó a ellos con misericordia. En verdad es compasivo y misericordioso para ellos. Hazrat Kab relata: por Dios, después de que Allah me guiara hacia el Islam, nunca me ha concedido una bendición mayor que esta: haberle dicho la verdad al santo profeta. Alabado sea Dios por no haberle mentido, pues si lo hubiera hecho, habría perecido como perecieron aquellos que dijeron falsedades. Hazrat Kab decía: nosotros, las tres personas, nos diferenciamos por completo de aquellos cuyas excusas fueron aceptadas por el mensaje de Dios. Cuando le hicieron un juramento, él tomó su juramento de lealtad y pidió a Dios que los perdonará. Pero el mensajero de Dios dejó nuestro caso pendiente hasta que Dios diera su veredicto al respecto. En cuanto a ello, Dios dijo: y hacia los tres que permanecieron atrás,
Lo que Dios dijo en este versículo no indica que no participáramos en la expedición, sino que se refiere a dejarnos atrás en la decisión de Allah frente a aquellos que habían jurado ante el santo profeta. Y él, la paz y bendiciones de Dios sean con el santo profeta, los perdonó, aceptando sus excusas, mientras que nosotros nos mantuvimos fieles a la verdad. En este momento, dado que voy a mencionar a 3 miembros fallecidos y dirigir su oración fúnebre, mencionaré el resto de estos incidentes en el futuro. Si Dios quiere, lo que incluye lo que Hazrat Muslim Maud, que Dios se ha complacido con él, ha registrado a su manera. Entre los fallecidos mencionaré en primer lugar Hafiz Muhammad Ibrahim Sahib, que era misionero recientemente falleció a la edad de 72 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él volveremos. Nació en zona de Chekwal en 1967. Juró lealtad ante Hazrat Khalifat al-Masih, el tercero, y se unió a la comunidad. El fallecido nació ciego. Memorizó el Sagrado Corán mientras vivía en su pueblo. Se matriculó en Jamia Ahmadiyya en 1967 y obtuvo su título Shahid en Jamia en 1977. Además de aprobar el examen para Arabi Fazil. Como misionero, tuvo la oportunidad de servir en Islamabad Maqami y luego como profesor en Madrasul Hifz. También prestó servicios en un pueblo de Faisalabad. Luego tuvo la oportunidad de servir como misionero en Indonesia durante 2 años. Trabajó en Islamabad Markaziyya y luego fue destinado como misionero en Dar Jafar. Se formó una asociación de ciegos, de la que llegó a ser secretario en el año 2000. También tuvo la oportunidad de prestar servicios en la biblioteca Khilafat. Aprendió Braille. Uno de sus compañeros de clase, Imdadur Rahman Siddiqui Sahib, misionero en Bangladesh, dice: estudiamos juntos en Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Hafiz era extremadamente inteligente y sabio. Tenía una memoria excelente. Si se le presentaba a Hafiz Sahib una pequeña porción de un versículo coránico y se le preguntaba de qué parte del Sagrado Corán provenía, Hafiz Sahib pensaba durante un minuto y luego decía que el versículo estaba al principio o a la mitad de un capítulo determinado. Hafiz Sahib recordaba bien todo lo que los profesores enseñaban en Jamia. Hazrat Khalifat al-Masih el tercero mostró una bondad especial hacia Hafiz Sahib y por esta razón fue admitido en Jamia. No había recibido ninguna educación escolar, pero obtuvo una excelente educación en Jamia. Siempre que enfrentaba alguna dificultad, acudía inmediatamente a Hazrat Khalifat al-Masih el tercero y le pedía consejo. Hazrat Khalifat al-Masih el tercero era muy amable con él. De manera similar, Hanif Mahmud Sahib también ha escrito mucho sobre él. Mencionaré algo de ello. Dice: una vez regresé de África, después de 7 años y medio, le estreché la mano y la sostuve firmemente, pero no hablé nada. Hafiz Sahib me reconoció inmediatamente, mencionó mi nombre y dijo: ¿cuándo regresaste? Incluso después de 7 años y medio, con solo sentir mi mano, pudo reconocerme. Hafiz Sahib también se enorgullecía del hecho de que se aseguraba de no cometer ningún error en su recitación del Sagrado Corán, lo que era muy cierto. Luego, Hanif escribe sobre cuando vino aquí al Reino Unido para Jalsa y le reconoció. Dijo que me había visto. En ese momento le dije: ¿cómo me has visto si ni siquiera puedes ver? Respondió: lo que he visto con mi corazón no puede ser visto con los ojos físicos. Poseía mucha sinceridad y lealtad. De la misma manera, había memorizado muchas referencias de los libros del Mesías prometido del Estado Islam. Esto es algo sobre lo que varias personas también me han escrito. Fue capaz de servir a la comunidad durante aproximadamente 47 años. Tenía un amor profundamente arraigado por el califato. Por la gracia de Dios, era musi.
formaba parte del sistema al-Basir. Le sobreviven su esposa, 2 hijos y 4 hijas. Que Dios Altísimo le conceda misericordia y perdón y conceda a sus hijos paciencia y resignación. La segunda mención es la de Sheikh Abu Bakr Daud Sahib, quien era misionero local en Liberia. Falleció recientemente a la edad de 70 años tras una breve enfermedad. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Estuvo luchando contra una enfermedad en los pulmones durante algún tiempo. Juró lealtad en 1980 en Sierra Leona y se unió a la comunidad. Materialmente, era un hombre bastante acomodado. Después de su retiro, Dios Altísimo puso en su corazón una pasión extraordinaria por el servicio a la fe. Antes de cumplir los 60 años, aún recitaba el Sagrado Corán. No lo hacía mucho. Sin embargo, a partir de esa edad, puso gran énfasis y aprendió la recitación correcta del Sagrado Corán. Prometió que pasaría el resto de su vida al servicio de la fe, a pesar de no ser formalmente una persona consagrada. Prácticamente exhibió un espíritu mucho mayor que el de una persona que si lo fuera. Siempre estuvo a la vanguardia del servicio de la comunidad y de la propagación de su mensaje. Después de un año de educación fundamental por parte de la comunidad a través de un curso intensivo, fue designado misionero local. En 2012 fue nombrado misionero en su propia ciudad. También tenía su propia casa en la ciudad de Ganta, que funcionaba como centro. Construyó una pequeña mezquita cerca de esa casa y allí servía la fe. De esta manera, tuvo el honor de ser el primer misionero del condado de Nimba y continuó sirviendo aquí hasta su fallecimiento. En Ganta, donó su terreno personal para la mezquita y la casa de la misión, sobre la que ahora se encuentra la mezquita central y la casa de la misión regional. De igual manera, también regaló a la comunidad un terreno y una casa pequeña en las afueras de Monrovia. El difunto siempre mantuvo un vínculo de sinceridad y lealtad con la Jamaat. A pesar de su avanzada edad y debilidad, viajaba continuamente a las zonas remotas de su condado por caminos no pavimentados, lo que era extremadamente difícil. Gracias a su labor de predicación, varios pueblos pequeños también se unieron a la comunidad. Era regular en el ayuno, en ofrecer la salat y en la recitación del Sagrado Corán. Era asiduo al pago del chanda y bondadoso con los pobres. Participaba con entusiasmo en los sacrificios económicos y era una persona justa y sincera. Por la gracia de Dios Altísimo era Musi, miembro de la institución del Wasiyat. Tras su fallecimiento, al calcular las cuentas de Wasiyat, se encontró un superávit de aproximadamente $40,000 liberianos. Tenía un vínculo firme con el califato. Le sobreviven 2 esposas, 3 hijos y 2 hijas. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia y permita que su descendencia mantenga un vínculo de lealtad con la comunidad. La tercera mención es de Samina Bunu Sahiba, esposa del Dr. Fazal Mahmud Bunu Sahib de Liberia. También falleció recientemente. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Era la nieta de Hazrat Maulana Abdurrahim Dar Sahib, quien fue compañero del misionero prometido. Dar Sahib también sirvió aquí en el Reino Unido como misionero. La fallecida obtuvo su licenciatura en Rabwa y luego completó su maestría en árabe en la Universidad de Punjab, Lahore. Pasó casi 35 años en África junto a su esposa, una persona consagrada, enfrentando todo tipo de desafíos con gran valentía y manteniéndose firme en cada circunstancia. En cada etapa de su vida cumplió con alegría y satisfacción las exigencias del Waqf, y en su vida matrimonial se esforzó por fomentar el amor y la armonía. Su pariente cercana, su cuñada, también escribe como sobre ella, desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones familiares y trató a todos con mucho amor y afecto. Abdul Ghani Jahangir Sahib, encargado de la oficina francesa, escribe que el esposo de Samina Sahiba era de Francia y tenía parentesco con él, y por lo tanto conocía a Samina Sahiba y su madre. Escribió una vez, le pregunté a la fallecida si tras la jubilación del Dr. Sahib preferiría regresar a Pakistán o ir a Mauricio, ya que sus suegros eran de Mauricio. Ella respondió,
No, me he convertido en africana. No me gustaría ir a Pakistán, ni a Mauricio. Amo África y deseo quedarme aquí para siempre. Como vivía en países francófonos, también dominaba el francés. Además, relata, una vez su suegra me dijo, Samina es mi nuera favorita, porque se conforma con lo que tiene y nunca se queja, aunque los médicos a veces tienen mejores circunstancias en ciertas áreas. Especialmente en las primeras etapas, sus ingresos pueden ser muy bajos y deben arreglárselas con muy poco. Sin embargo, y apoyó a su esposo con mucha paciencia y valentía. Y su esposo también defendió su waqf con gran sinceridad. Hay un incidente que ilustra su sinceridad. Su hija Anila, quien ahora es doctora y persona consagrada, sirviendo en un hospital, llegó a su casa de la escuela con su mochila rota. En lugar de comprar una nueva, le dijo a su hija, espera, la arregló y le reparó ella misma a mano. La fallecida era extremadamente sencilla, rezaba regularmente las 5 oraciones diarias, era sociable, profundamente compasiva, atenta a todos, devota, paciente, agradecida, hospitalaria, de carácter notable y bondadosa con los pobres. Algunos de los primeros misioneros que fueron a Burkina Faso también me escribieron que ella los cuidaba con esmero cuando los visitaba, y como estaban solos, siempre atendía sus necesidades y les daba de comer y beber. Era una gran devota del califato y expresaba su profundo amor. Por la gracia de Dios era Musia, parte del sistema al-Wasil. Entre sus familiares, aparte de su marido, deja una hija. Tiene un hermano, el doctor Mahmoud Atif Sahib, quien trabaja en el hospital Fazl Omar de Rabwa, y otro hermano, Hamid Maksud Atif Sahib, un misionero de la comunidad. Quien Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia a la difunta y eleve su rango. Como he dicho, después de las oraciones, dirigiré sus oraciones fúnebres en cuerpo ausente. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.